Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Roselena Arellano Montoya, responsable del Laboratorio de Casa del Arte, doctor Vicente Preciado Zacarías. Hoy me enorgullece mucho estar en este conversatorio y presentar a una amiga y colega a quien le tengo un gran aprecio y respeto. Ella fue mi directora de tesis en mis estudios de doctorado, por lo cual me enorgullece mucho estar en este momento haciendo pues la presentación de una breve semblanza de su gran trayectoria. Me refiero a la doctora Magdalena Villarreal Martínez. Ella es doctora en Sociología Rural por la Universidad de Wageningen, Holanda, en 1994, y también maestra en Administración de Sistemas de Conocimiento en el Desarrollo Rural por la misma universidad en 1990. Tiene una licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2010 y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 desde el 2004. Actualmente se desempeña como profesora investigadora titular C en el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social en la Unidad Occidente. Sus intereses de investigación versan sobre el estudio del desarrollo rural, microfinanzas, divisas sociales, migración y género. Ha coordinado múltiples proyectos de investigación y evaluación con instituciones nacionales e internacionales. Tiene también una gran lista de publicaciones, tanto artículos, capítulos de libro como libros, y ha sido directora de proyectos de investigación nacionales e internacionales, y pues también cuenta con una larga trayectoria con respecto a la dirección de tesis a nivel de licenciatura y posgrado, y en las últimas fechas principalmente en doctorado. Así es que sin más preámbulos, los dejo con ustedes a la doctora Magdalena Villarreal Martínez. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Un agradecimiento a las organizadoras de este evento, o los organizadores todos. El día de hoy quiero platicar sobre, obviamente, la violencia contra las mujeres, que es lo que más nos preocupa en esta discriminación que existe, pero me voy a enfocar en particular a la vulnerabilidad del poder y el poder de la vulnerabilidad. Eso tiene que ver con la cuestión de la violencia, como lo voy a explicar. La violencia contra las mujeres ha adquirido visibilidad creciente en nuestros países latinoamericanos. Constantemente aparecen reportes en los medios sobre feminicidios, esposas golpeadas, violación de mujeres y niñas. La tragedia no es menor por el hecho de que estos eventos sean publicados y se haya avanzado en el establecimiento de leyes y sanciones para escarmentar a los infractores, pero es encomiable que se empiece a romper el silencio cómplice, el silencio que permite aceptar estos crímenes como naturales e incluso legítimos. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer en la lucha por desarraigar la violencia contra la mujer. Los hechos de brutalidad extrema que llegan a darse a conocer son apenas la punta del iceberg. Sabemos que la intimidación, coacción y abuso sexual son cotidianos en gran cantidad de hogares, en esferas públicas y privadas. La vergüenza, el miedo, la inseguridad constituyen algunos de los motivos del silencio, frecuentemente producto de la creencia de que es natural. Y lo natural se arraiga de tal manera en los huesos y en los pensamientos, en el aire y en los objetos, que se nos olvida que existe
es algo dado que tomamos por supuesto. Eso toma la voluntad de prevención, torna la voluntad de prevención en un verdadero reto. Sabemos que las acciones de denuncia, sanción y compensación son importantes, pero no suficientes. El prevenir desde sus raíces la violencia propinada por diferencias de género implicará grandes esfuerzos, empezando por la necesidad de explicar el problema desde su trasfondo. Tenemos que preguntarnos no solo por la fuerza y la dominación del poder, sino sobre sus vulnerabilidades, sus puntos débiles sobre los cuales podemos actuar. Tenemos también que preguntarnos por nuestros puntos fuertes, por el poder de la vulnerabilidad. Con este objetivo, discutiré primero algunos fundamentos estructurales para entender la violencia de género y posteriormente examino las prácticas culturales, los discursos dominantes y las vulnerabilidades del poder, lo cual considero abre puertas en la búsqueda de la prevención de la violencia de género. Voy a hablar primero de algunos de los fundamentos estructurales. Hablamos de violencia de género para hacer notar que se trata de un fenómeno incitado por la diferenciación y discriminación a personas con base en su sexo. Es decir, no es violencia que obedece a sucesos aislados, disociados unos de otros, sino que, como lo han demostrado numerosos estudios, la justificación, o cuando menos una parte importante de esta, o el estímulo invariablemente tiene que ver con el hecho de ser mujer, hombre, homosexual o lesbiana. Con los roles sociales y el estatus atribuidos a estos dentro de la sociedad. El rol de servidora que se le asigna a la mujer en muchas de nuestras sociedades la incita a acallar sus propios sentimientos, a aceptar golpes y comprender al agresor. El estatus subordinado que tiende a imputársele la convierte en un blanco asequible para descargar frustraciones y rabias. Su desvaloración la hace merecedora de actos de violencia y coarta sus posibilidades de defenderse. La exclusión de la que es objeto la mujer en múltiples esferas económicas y políticas le impide acceder a la información sobre sus derechos, a espacios de valoración y a empleos mejor remunerados que le permitan reducir su dependencia económica. Aún en los casos en los que obtiene mayor remuneración monetaria, las estructuras sociales tienden a impedir que la mujer convierta este mérito en una prerrogativa de poder. Estos roles y atribuciones sociales se nutren al tiempo de contribuir a conformar la estructura organizativa que sostiene nuestra sociedad. Así, es importante advertir que la violencia de género no constituye únicamente un comportamiento individual, sino que las acciones de los individuos se generan, se reproducen y se transforman en el seno de marcos normativos de la sociedad en la que interactúan. Dichos marcos normativos, los patrones de comportamiento socialmente aceptados, las ordenanzas, las reglamentaciones y estatutos explícitos o implícitos que gobiernan a un grupo social, se construyen sobre la base de categorías que marcan diferenciación social. En estas se entremezclan distintos elementos estructurales, incluyendo nociones de diferenciación de raza,
clase y generación. Es tiempo de cuestionar estas categorías y sobre todo su interpretación y sus implicaciones en términos de poder, vulnerabilidad y potencial de acción. La noción de estructura evoca una armazón férrea, difícil de modificar. Sin embargo, es importante reconocer que la estructura de la que hablamos es socialmente construida y por lo tanto no es inamovible. Es decir, si bien el sexo, al igual que el color de la piel, la edad, el tono de la voz o la altura de la persona, generalmente son rasgos innatos y difícilmente cambiados, las cualidades, capacidades y roles que les imputamos son asignados por la sociedad. Así, en algunas sociedades, el rol atribuido a las mujeres incluye el trabajo agrícola. Ellas mismas toman a cuestas pesadas tareas tales como arar la tierra y cosechar, mientras que en otras sociedades estas son consideradas tareas de hombres. A los ingleses, por ejemplo, les llama la atención que los mexicanos, de donde se supone son los meros machos, enaltezcamos las lágrimas del héroe enamorado en las películas de Pedro Infante. El rasgo de debilidad que atribuimos a la mujer, el tilde de menor racionalidad o el perfil de más comprensiva no son propiedades dadas, sino atribuidas cultural y socialmente. Obedecen a conductas aprendidas que son reproducidas socialmente. Aquí, por supuesto, estamos hablando de una sociedad que está constituida tanto por hombres como por mujeres. Con esto quiero decir que las mujeres también participamos activamente en la reproducción social de las categorías de género e incluso en la violencia de género. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, las madres que educamos de manera diferenciada a hijos e hijas. El hijo tiende a merecer mayor atención, aprende a ser servido al tiempo de aprender a ser el hombre de la casa, quien provee y protege a sus mujeres. Las suegras que, conscientes de las vulnerabilidades de nuestros hijos, esperamos que sus esposas les sirvan, protejan su hombría y se subordinen a ellos. No es poco común que la suegra intervenga jugando un rol importante en la violencia física, emocional y psicológica contra la nuera. Es la condición de mujer que hace vulnerables a las nueras. Otro caso son las mujeres que respetamos menos la autoridad de una jefa mujer que la de un hombre. Este último se ajusta más a nuestros modelos de autoridad, modelos que en no pocas ocasiones dejan ver vestigios de violencia. Así, las mujeres mismas contribuimos a colocar un techo de cristal que evita que otras mujeres obtengan puestos de autoridad. Podríamos mencionar muchos otros ejemplos como estos. El punto a resaltar es que, aunque la agente más visible de violencia contra las mujeres es el hombre, en la construcción social participamos también las mujeres. La construcción social de categorías, símbolos y significados, está entretejida con relaciones de poder. Como explicaremos enseguida, estamos hablando de poder a distintos niveles y en distintas manifestaciones. Lo que es claro es que quienes ejercen poder en nuestra sociedad logran montarse sobre ciertas estructuras sociales para asirse de los hilos de control. Lo que poco se explora, sin embargo, son los puntos vulnerables de este poder, lo cual proporciona algunas entradas para el cambio social. Para abordar esta discusión, pasemos primero a discutir la cultura, los guiones de género y las prácticas discursivas. Los guiones de género nos referimos, los roles que atribuimos a las mujeres
y las identidades de subvaloración que les adjudicamos forman parte de los códigos que de alguna manera consensuados en la sociedad. Es parte del universo no cuestionado. Lo es, porque ha sido heredado por nuestros antepasados. En este universo que pensamos y sufrimos como firme y establecido, pero que en realidad es un tanto vago, flexible y cambiante, se ubica lo que identificamos como nuestra cultura. Las costumbres y tradiciones, la forma de vestir, las expectativas sociales y los ritos de interacción obedecen a maneras compartidas de ver e interpretar el mundo en nuestros contextos específicos. En nuestras culturas reproducimos configuraciones particulares de significados que entrañan nociones de jerarquía, autoridad y poder. Así, en América Latina, generalmente atribuimos la legitimidad que goza el sistema patriarcal y el machismo a nuestra herencia cultural. Aquí, la violencia de género se tiende a aceptar como una forma de interacción natural. Dentro de este mundo de lo no cuestionado, recurrimos casi inconscientemente a guiones de género. Códigos sociales a los cuales se espera que ajustemos nuestro comportamiento. Estos constituyen puntos de referencia para el establecimiento de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entre los guiones de género encontramos ejemplos tales como: la mujer es vulnerable y débil, el hombre debe protegerla y proveer lo necesario para el hogar. Cualquier devengo financiero de la mujer, por lo tanto, es complementario y no puede sustituir el ingreso principal del hogar. Otro guión: la mujer debe deferencia a la autoridad del hombre, quien es su superior. El querer mandar es una deshonra. El hombre debe hacerse respetar, usando, si es necesario, medidas disciplinarias. La mujer debe ser humilde, tolerante, devota y mesurada. Visto de esta manera, nos encontramos atrapados en redes de reglamentaciones y códigos culturales difíciles de cambiar. Sin embargo, lo que frecuentemente se nos escapa es la manera en que tales guiones se mantienen vivos. Tales guiones se siguen reproduciendo en tanto sean considerados como legítimos por la sociedad. Y es que, como hemos mencionado, los miembros de la sociedad, hombres y mujeres, participamos diligentemente en mantener activos y dar legitimidad a las categorías de género y con ello a los guiones. En el proceso mezclamos puntos de un guión y otro, agregamos de nuestra cosecha o modificamos algunas cuestiones de tal manera que se adapta a nuestros intereses y necesidades particulares. Y al hacer esto, hacemos que se siga reproduciendo. Ejemplo de esto puede ser el etiquetamiento de mujeres que trabajan fuera del hogar como libertinas, desquaceradas. Aquí se define implícitamente al hogar como el lugar protegido donde la mujer tiene su trabajo. Si trabaja fuera del hogar, no cumple con sus quehaceres y sus obligaciones. Al involucrar una noción de libertinaje, se asocia el salir del hogar con la falta de rienda y la búsqueda de placer y por lo tanto libertinaje sexual, lo cual conlleva connotaciones de traición a un pacto social. La noción de pobreza también se asocia inconscientemente a ignorancia, falta de aseo, incapacidad de defenderse. Y un hombre que ayuda a su esposa es tildado de mandilón. Se asocia la imagen del mandil al mando de la mujer y la falta de hombría. Una mujer contribuye al ingreso familiar vendiendo productos Avon. Se disocia este devengo del presupuesto familiar al clasificarlo como complementario. No se incluye la categoría de trabajo en tanto se lleva a cabo en el hogar y no en una
fábrica o en una parcela. En el entrelazamiento y agregación y segregación de las palabras se atribuyen y deslindan significados e interpretaciones y se negocian y definen infracciones. La asociación y disociación de nombres e identidades con hechos, leyendas, lugares y personas son indispensables en la reproducción y consolidación de una relación de poder. Es claro que los procesos de nombrar, clasificar y enmarcar encierran a aquellos a los que caracteriza dentro de los límites que les son asignados y que deben reconocer. El etiquetamiento y el acto de nombrar implica procesos de control y regulación, donde se crean, otorgan, ocupan y ejercen posiciones de estatus. Se restringen las vías de acceso al establecer fronteras, al atribuir valores y al proveer categorías y jerarquías para ordenar y estructurar la vida social. Así, la cultura no es un paquete cerrado compuesto por elementos claramente identificables, sino más bien es un perfil en el que se definen ciertos rasgos sociales históricos y significados compartidos. Es importante, por lo tanto, desempaquetar lo que se viene presentando como un paquete cultural para rescatar aspectos de las tradiciones y los rituales y las costumbres, respetando aquellos elementos simbólicos, materiales y sociales que se significan como patrimonio ancestral. Lo que queremos cambiar no es la cultura, sino los guiones de género arraigados en formas culturales que desvían los significados de respeto, colaboración y entendimiento hacia una diferenciación social y injusta. Ahora hablemos de las vulnerabilidades del poder y la dominación. En las relaciones de género, el poder se manifiesta a distintos niveles y en distintas formas, desde la violencia directa ejercida en feminicidios y violación hasta la discriminación que bloquea formas de acción y restringe espacios. Otro punto relevante es que la violencia hacia las mujeres puede jugar un doble papel. Reincidentemente nos topamos con casos de abuso hacia las mujeres con el objeto de atacar a otros hombres. Un ejemplo de esto es el caso de lo que sucedió hace ya algunos años en Atenco. Las múltiples violaciones de policías a las mujeres en Atenco, en esas múltiples violaciones se ejerció violencia contra ellas con el fin de quebrantar la organización. Al recurrir al abuso sexual, la intimidación, las ultrajaron, violaron sus más básicos derechos humanos, pero también buscaron herir en lo más profundo a sus maridos, hijos y compañeros de lucha. Violar a sus mujeres es una forma de atacar su hombría. En este caso, se ha denunciado la violencia policial, la complicidad de quienes se señalan como autores intelectuales, de las autoridades que han mostrado ignorancia y la falta de respeto a las mujeres en el manejo del caso y que no han impuesto las sanciones apropiadas. Pero nos queda claro que la violencia ejercida por los policías y las autoridades se incrusta en las relaciones de poder cimentadas en conformaciones estructurales que incluyen guiones de género. La buena noticia es que tales guiones, como señalamos arriba, no son incambiables. De hecho, están en constante proceso de modificación. La mala es que no es fácil cambiarlos en una dirección particular, pues se entretejen una multiplicidad de procesos, muchos de los cuales se escapan de nuestro control. Sin embargo, muchos de estos procesos también se escapan del control de quienes ejercen poder. Lo que pudieran hacer los autores intelectuales del crimen de Atenco es agarrarse de unos hilos de control,
no tienen el dominio absoluto ni cuentan con el monopolio sobre el timón. Uno de los puntos más vulnerables es que quienes ejercen poder de mando necesitan recurrir a contar con las acciones de otros que reconozcan su soberanía o su autoridad. Se puede recurrir a represión, violencia, coacción o convencimiento para garantizar tal reconocimiento, pero quienes desempeñan las acciones fundamentales para garantizar su existencia son quienes lo sufren. Así, la subordinación constituye un elemento central en el ejercicio del poder. Y es así como el poder debe ser constantemente negociado con los potenciales o actuales subordinados. Y ese elemento de ser constantemente negociado es una debilidad que le puede generar poder a quien está subordinado. Entonces, para dislocar los significados y socavar los guiones de género, el poder que pudieran ejercer los subordinados, bueno, se ve mermado por el hecho de que los pensamientos mismos de aquellos en posiciones de sometimiento son en gran medida forjados por los valores e ideas predominantes. Y aquí se formulan además sus deseos y necesidades, lo cual dificulta que socaven el control ejercido por quienes están al mando. A esto nos referimos al hablar de un discurso dominante. El concepto es útil para resaltar las maneras en que un orden establecido adquiere legitimidad al recurrir a símbolos y significados construidos social e históricamente que logran adquirir un grado de perdurabilidad. Pero como hemos explicado, más que discursos completos y coherentes, lo que estructura nuestro comportamiento son guiones un tanto abigarrados que nosotros mismos contribuimos a reproducir y consolidar. Un paso importante para socavar estos guiones es el reconocimiento, el reconocerlos como inacabados e inoperantes, pero sobre todo reconocernos a nosotros mismos como agentes de poder. Este paso ayudaría además a atenuar la fuerza de uno de los instrumentos más eficientes para reproducir el poder y la violencia de género, el miedo. El miedo se reproduce en gran medida hacia lo desconocido, hacia lo impuesto que no podemos cambiar, aquello que nos hace sentir pequeños y vulnerables. Si el discurso dominante se reconoce por lo que es, con todas sus procesos inacabados, se reconoce que tendríamos menos propensión al miedo. Y si reconocemos el miedo y la vulnerabilidad en quienes ahora ejercen el poder, nuestras posibilidades de éxito aumentan. En este proceso es importante ir dislocando los significados parciales y tendenciosos que se reproducen en los guiones de género. Estoy hablando aquí de lo que hemos venido mencionando como empoderamiento de las mujeres, obviamente. Entonces, reconocer esos guiones como inacabados nos ayuda a atacar ese poder de alguna manera. En el caso de Atenco, por ejemplo, al denunciar los hechos, las mujeres lograron aglutinar a miles de personas en su lucha. Se han reunido gran cantidad de firmas de protesta, se siguen organizando manifestaciones y los escritos de apoyo circulan en todo el mundo. Aunque nada quita el horror que vivieron las mujeres, con las movilizaciones se pasa de un símbolo de humillación a uno de esperanza. En otras palabras, preparémonos para trabajar con procesos contradictorios y abigarrados. Pero recordemos que estas mismas contradicciones pueden ser utilizadas para vislumbrar posibles rutas de cambio. Las denuncias, publicaciones y las campañas contra la violencia de género, las luchas en pro de los derechos humanos y por los cambios en los reglamentos y legislaciones son pasos sumamente significativos en este esfuerzo. Muchas gracias.
Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí poder presentar a la doctora Rita Laura Segato. Ella nació en Argentina. Actualmente es reconocida como una intelectual feminista referente del pensamiento latinoamericano. Obtuvo los títulos de Máster en Artes en 1978 en el Departamento de Antropología Social de Queen's University de Belfast, Irlanda del Norte. Es profesora titular emérita de la Universidad de Brasilia, donde fue docente del Departamento de Antropología desde 1985 hasta 2010, y de los programas de posgrado en Bioética y en Derechos Humanos de 2011 a 2017. Fue investigadora del nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil desde 1998 hasta 2020. Ha dictado seminarios de posgrado en universidades de Estados Unidos, Argentina, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Chile, Colombia, México, Ecuador, Italia, Bélgica y España. Ha sido titular de las cátedras Cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid y Cátedra de Pensamiento Incómodo Rita Segato de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Ha colaborado en proyectos importantes como el curso magistral El autor y su obra en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Santander, España, en 2019. Curso de especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños de Claxon. Ha creado y dirige la colección Pensamiento del Brasil en español en la editorial Prometeo de Buenos Aires. Cuenta con una producción de al menos 20 libros, algunos muy difundidos en México, como Las estructuras elementales de la violencia, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, La guerra contra las mujeres y contrapedagogías de la crueldad, además de 27 artículos en inglés, italiano y alemán. Sus aportes son diversos, tanto como intelectual como también en la defensa de los derechos humanos a través del impulso de acciones afirmativas en Brasil, de colectivas de mujeres en países latinoamericanos. Destacamos su colaboración con Nuestras hijas de regreso a casa en Ciudad Juárez. También su participación en tribunales de derechos humanos, asumiendo roles como experta, jueza, perita y testiga de diversos momentos. Tiene al menos 8 premios relevantes y se destacan el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales Claxo 50 años en 2018, el Premio Daniel Cosío Villegas de Ciencias Sociales del Colegio de México en 2020 y este año el Premio Frantz Fanon de la Asociación Caribeña de Filosofía por su larga trayectoria. Cuenta con 5 doctorados honoris causa, en 2018 de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, y Universidad Provincial de Córdoba, Argentina. En 2020 de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y de la Universidad Iberoamericana en México. Es asesora del Laboratorio de Investigación de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, y además la doctora Rita Segato es la maestra de muchas que nos dedicamos al activismo o a la construcción de la política pública para prevenir y atender la violencia en nuestros países. Bienvenida, doctora Segato. Muchas gracias por la presentación generosa. El tema al que me voy a referir hoy, que es la transformación, o sea, la comprensión en profundidad de cuáles son las estructuras que hacen que exista la violencia de género, o sea, que sueltan ese tipo de violencia contra el cuerpo de las mujeres y las sexualidades femeninas y las identidades feminizadas, que es el nivel de la transformación de la sociedad. Una transformación de la sociedad que no se
puede ejecutar, que no se puede llevar a cabo sin una comprensión profunda, teórico-política de lo que nos está pasando, cuáles son los elementos contextuales, de mentalidad, de historia, ¿no?, que hacen que tanto el agresor como la agredida se encuentren capturados por un contexto histórico-social que fomenta, que produce violencia y produce victimación, que produce agresores y víctimas, que produce una relación de género donde la violencia se encuentra suelta y cada día sus números aumentan, ¿no? O sea, esto que no se está consiguiendo tocar, y no se lo consigue tocar porque no hay una comprensión profunda de qué se trata. Y es de esto que yo me he ocupado a lo largo de muchos años, ya un poco más de 25 años, que vengo estudiando ese tema y que he venido produciendo un vocabulario que es fundamental, ¿no?, porque sin palabras, sin vocabulario no pensamos, y muchas veces me he referido a mi papel, a mi función como una profesora, como una académica a quien le ha tocado estudiar este tema, como una dadora de palabras. Las palabras nos ayudan a organizar la realidad y además las palabras también no se pueden quedar quietas, que ese es otro tema. O sea, si las palabras se quedan quietas, o sea, pasamos a repetir clichés, empezamos a dar vueltas en círculos. Este es otro problema, ¿no? Hay palabras que en un determinado momento nos ayudaron a descubrir algo, ¿no? Por ejemplo, morir por el solo hecho de ser mujeres. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Hoy ya muchas investigadoras se van dando cuenta de que no morimos solamente por ser mujeres. Fue un buen nombre que nos iluminó en un determinado momento. Por ejemplo, también violencia sexual, yo lo critico. O sea, la violencia es por medios sexuales. Y así una cantidad de nombres que han sido importantísimos para pensar, para ir pensando, pero que necesitamos repensar todo el tiempo porque la realidad no se queda quieta y también, por lo tanto, los nombres no se pueden quedar quietos. O sea, es una producción constante de pensamiento para iluminar nuevos aspectos que han quedado todavía en sombras en la realidad. Y ese es el esfuerzo de todas y de todos los que estamos interesados en este tema, y esta es otra cuestión importantísima a la que no voy a colocar el foco en ella, pero el tema del interés particular del problema de género, un gran error. O sea, nuestra aceptación de la minoritización, o sea, de la idea de una minoría, o sea, que hace con que cada vez que hablamos del problema de la mujer, cada vez que hablamos del problema de género, el tema género, una platea compuesta de mujeres nos escucha, es una consecuencia de la aceptación de que el tema de género es un problema de una minoría, de una identidad política minoritaria. Es un error crucial, enorme, ¿no? Y que es la aceptación de que existen los temas de interés general, o sea, del sujeto universal, y los temas de interés minoritario, o sea, las mujeres, los negros, los indios, los deficientes, en fin, todas las identidades políticas complementarias y defectivas con relación al sujeto universal. Es un efecto de la colonial modernidad, del tránsito a una modernidad siempre colonial. Estados, como son los nuestros en América Latina, muy especialmente, estados siempre coloniales. O sea, la modernidad inventó la normalidad, el sujeto universal normal. Y en nuestra imaginación colectiva, ese sujeto tiene un formato. Y ese formato es el formato de un hombre blanco, letrado, propietario y paterfamilias. No digo heterosexual porque de su sexualidad sabemos muy poco, pero digo dueño de una familia.
Entonces, ese sujeto es el normal, es el plenamente político. O sea, el que ocupa, el habitante, el protagonista, el actor natural del espacio público, del Estado, de la esfera pública. Ese es su actor paradigmático, ¿no? Entonces, todas las otras identidades políticas, que así se han llamado de acuerdo al paradigma, al modelo del multiculturalismo, las otras identidades son defectivas, piénsenlo bien, piénsenlo un minuto, son defectivas con relación a ese sujeto normal universal. Son, por lo tanto, lo que entendemos como minorías. Ahí reside un binarismo que hemos aceptado, al cual nos hemos curvado y que es inaceptable. El binarismo entre un sujeto que globaliza y atrapa todo lo que es político y sus álteres, sus otros, sus otras, sus defectivos, los que no son tan plenamente universales como él, las minorías. Ahí hay un binarismo entre el sujeto pleno y sus otredades. Eso impide caminar y es necesario echar por tierra esa estructura que es la binaria por excelencia. Entonces, el binarismo no es el binarismo de hombres y mujeres, sino de un sujeto universal englobante y sus otros defectivos, deficientes, que todavía les falta algo para encarnar la plenitud de ese sujeto universal y hablar en términos de cuestiones de interés general y de valor universal. Entonces, es por eso que cuando nosotras hablamos de nuestros temas, se entiende que es un tema no universal, no de interés universal, no de interés general, sino de interés de una minoría. O sea, bueno, las mujeres sufren, son víctimas, y entonces es un error. La violencia contra las mujeres afecta a toda la sociedad de cabo a rabo, o sea, la afecta enteramente. Y además, la violencia contra las mujeres es el vivero, o sea, el lugar donde germinan y se aprenden todas las otras formas de violencia que van a perjudicar toda la sociedad. O sea, donde se aprende la violencia es ahí, en ese nido inicial, que es el nido familiar, que es el nido de la masculinidad formativa, de la socialización masculina en el comienzo de la vida. Por lo tanto, un gran esfuerzo nuestro pedagógico de las mujeres y los hombres que afortunadamente lentamente van comprendiendo lo que quiero decir, y me consta porque recibo sus mensajes, porque me saludan por la calle, o sea, me consta que los hombres van comprendiendo que la violencia es un problema de ellos también. Es necesario derrubar esa estructura binaria entre el sujeto pleno universal y sus minorías que tienen problemas, victimizadas, marginalizadas. El problema es de todos y de todas. El problema es general. El problema es de toda la sociedad. Entonces, dicho esto, paso a exponerles los pasos a través de los cuales fui comprendiendo lentamente las cosas que comprendo hoy, ¿no? Y eso sucede en Brasilia, un lugar donde viví durante muchísimos años, al principio trabajando con los temas de la mujer y de género, a través de una sociedad donde el género se componía de una manera totalmente diferente a la occidental, europea, blanca, una sociedad afrodescendiente, donde las relaciones de género, la familia y todo lo demás tenía una estructura totalmente distinta a esta que estoy intentando describir ahora de entrada, a la normativa estatal de la sociedad amplia en general. Entonces empiezo ahí, pero nunca me había interesado o me había encontrado, y el mundo entero no se había encontrado todavía en 1993 con el tema de la violencia. Fue muy rápido el encontronazo del mundo con el tema
de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres. Fue muy rápida la evolución, la forma en que ese tema se fue haciendo presente y crece todos los días. Entonces, en este momento, en esta ciudad donde yo vivía, Brasilia, el director de la seguridad pública se da cuenta de que hay muchísimas ocurrencias por violación y llama a un grupo de profesores en la universidad para que le digan por qué en Brasilia están violando mujeres en la calle, de repente así, más que en Río, más que en San Pablo, las grandes ciudades, grandes metrópolis brasileñas. Y nuestro rector nos llama a unas 3 mujeres en aquel momento que trabajábamos con el tema de género, pero no de violencia, y nos pide que le respondamos al ministro de la Seguridad Pública lo que estaba pasando. Y ahí empieza mi camino. Entonces yo respondo que quiero entrevistar a los violadores que están presos en la penitenciaria de Brasilia. Me gusta contarlo así porque las cosas en un cuento, en un relato, se entienden mejor y son más amenas, tanto para el narrador como también para lo que escucha, ¿no? Así me parece. Entonces yo elegí no trabajar con las víctimas, sino trabajar con los violadores, que parecía un tema espantoso, ¿no? Y empiezo a trabajar con un equipo grande de estudiantes, escuchando a los presos por violación, o sea, a los convictos por violación. Fue uno de los mayores aprendizajes que realicé en mi vida. Para hacerlo, lo que dije y lo que recomendé a mis estudiantes es que les explicaran que nada de lo que en estas entrevistas que tuvieron condiciones perfectas, ¿no? Porque como quien solicitó esta investigación era el secretario de Seguridad Pública de la ciudad, entonces nos dio todas las condiciones de escucha, casi como en un diván psicoanalítico, que les avisáramos a los presos con quienes íbamos a conversar que nada que nos dijeran serviría para perjudicarlos, pero sobre todo que nada de lo que nos dijeran serviría para beneficiarlos, que no contaran con nosotros de ninguna manera para obtener ningún beneficio de progresión de pena. ¿Por qué era esto importante? Para que ellos percibieran que no debía existir en esa interlocución que duró mucho tiempo, que duró y luego se prolongó por 3 años, cambiando en algunos aspectos, pero que en esa interlocución que iban a tener con nosotros y nosotras, el equipo que estaba investigando ahí, el único objetivo era comprender, o sea, entendiendo también que para el ser humano la comprensión de lo que le pasa, la comprensión de lo que ha hecho, es fundamental. Y también algo que comienzo a darme cuenta ahí, que adquirir vocabulario para poder relatar, para poder entender, para que la conciencia espeje la realidad, el vocabulario, o sea, las palabras con que se pueda hablar de lo que ha pasado, de lo que ese sujeto ha realizado, las palabras son libertadoras y son fundamentales. Entonces, así empezamos, conversando para entender lo ininteligible. Y uno de los primeros descubrimientos en ese proceso fue justamente eso, que para el violador hay un aspecto de la violación que es opaco, que es ininteligible y que no tiene nada que ver con las formas de interpretación que el sentido común le da. Inclusive un sentido común que está alimentado constantemente por los medios, que nos salen del lugar, que nos salen de los clichés, y que alimentan una manera de comprender la violencia sexual totalmente equivocada. Entonces, lo que comprendimos en aquel primer momento es la dificultad del preso sentenciado por violación de comprender qué ha hecho y por qué lo ha hecho y para qué lo ha hecho. Ese es el primer gran descubrimiento. Es tan opaco, tan ininteligible ese crimen, y
y eso se ha repetido en todas las entrevistas y es fundamental. ¿Por qué? Porque lo entendemos como un crimen de la libido, o sea, como un crimen del deseo. Y en todos los relatos iniciales que recibimos, en ningún momento el deseo estaba colocado. Estaban colocadas otras cosas, o mejor dicho, otros deseos, que no lo que entendemos por el deseo sexual. ¿Qué deseos son esos? Es importantísimo entender qué deseos son los que llevan a un acto que al mismo tiempo que es un acto criminal, a veces inclusive que termina en muerte, que es también de alguna forma un ataque suicida también, porque algo de ese violador, de ese agresor, también se muere allí. O sea, y así lo llamo en mi libro, en mi primer libro sobre el tema, Las estructuras elementales de la violencia, un pasaje al acto en el cual el sujeto que lo realiza se disuelve, explota, ¿no? Se implosiona, se pulveriza en ese acto. Bueno, entonces fui entendiendo a través de esos muchos relatos qué es lo que está implicado en ese acto tan opaco. ¿Por qué? Porque es opaco, o sea, porque no es utilitario, porque a diferencia de prácticamente todos los otros crímenes violentos que conocemos, no tiene una utilidad fácilmente identificable. O sea, el agresor de género y sobre todo el violador no es instrumental su acto. O sea, el ladrón se apropia de un objeto. El vengador se venga, elimina a aquel contra quien quiere vengarse. El que mata por miedo, mata para preservarse. O sea, es mucho más sencillo explicar la instrumentalidad de otros crímenes, pero en el acto de la toma de un cuerpo, sin consentimiento de ese cuerpo, y a veces siquiera de forma genital, ¿no? Porque vemos también la violación como una violación en donde los genitales del agresor y la agredida participan, pero en realidad hay formas de agresión simbólica, de violación simbólica también, y a veces inclusive representadas en películas a veces. O sea, es la toma y la acción sobre un cuerpo, que es una acción para la cual aquel cuerpo, el sujeto que habita ese cuerpo no consiente. Es como la acción o la toma de un territorio sin consentimiento de sus habitantes. O sea, el cuerpo es el último territorio, o sea, nuestro último espacio de soberanía. Por lo tanto, es posible decir que la agresión a la soberanía del otro siempre es un acto de violación. Pero donde la dimensión simbólica de esa agresión a la soberanía es tan fuerte como la dimensión material. Y si comprendemos eso, comprendemos que es una violación. Entonces, es un crimen expresivo. Y esa noción que surge ahí me va a servir todo el tiempo hasta el presente. En la violación algo se dice, algo es dicho. Me sirvió en Ciudad Juárez, me sirvió a partir de ahí en todas las nuevas formas de la guerra que fui examinando hasta el final, hasta el día de hoy. Que entonces no hay una instrumentalidad, y si hay esa instrumentalidad es secundaria, pero en primer lugar hay un acto comunicativo, un acto de expresión, hay algo dicho ahí. Entonces, ahí paso a preguntarme, ¿en qué interlocuciones? O sea, ¿entre quién y quién? ¿Quién le habla a quién en ese acto que entiendo como un acto expresivo? Y ahí identifico esos dos ejes, ¿no? Que me han servido siempre para entender todas las violencias de género, no solamente la violación y el feminicidio, sino todas ellas.
y que luego van a tener un impacto en la forma en que se hace la guerra hoy. Esos dos ejes son ejes de interlocución a los que les llamo el eje vertical de interlocución y el eje horizontal de interlocución. Ahí conversa un agresor y su víctima. ¿Qué le dice el agresor a la víctima? Y cómo lo fui comprendiendo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, hasta el día de hoy, las tesis en Chile, cuando han dicho que se basan en mi producción teórica para componer la famosa performance El violador eres tú, usan esta idea, ¿no? El violador es el sujeto moral por excelencia, es un moralizador. O sea, los medios masivos de información nos confunden, los jueces están confundidos, la justicia está confundida, la policía está confundida cuando piensan que es un criminal, porque él a sí mismo se ve como un sujeto moral y moralizador de su víctima. Y eso nos viene desde muy lejos. Podríamos decir que nos viene es terrible decirlo, pero nos viene desde nuestro mito de origen y está inscrito, está narrado en el mito de origen de muchísimos pueblos en el mundo, en el planeta, en todos los 5 continentes. La mujer es un sujeto frágil, moralmente vulnerable. Eva, ¿no? A la mujer la serpiente la tienta y se come la manzana, al hombre no. Esa descripción de esa mujer originaria, fundacional, fundante, frágil en su moralidad, vulnerable como sujeta moral, que es necesario vigilar y es necesario domesticar y moralizar. Ahí esta idea, créanme, está presente en la mentalidad de un violador. O sea, es un castigo a la fragilidad moral de la víctima, ¿no? Es por eso que los policías, recordemos a Atenco, por ejemplo, que es el mismo tema de los policías de Chile, o sea, es con una distancia geográfica y una distancia temporal y situaciones históricas totalmente distintas. En Atenco está el clásico caso de la violación de una viejita de 72 años, o 73, no me acuerdo bien, hasta su muerte. Ella llega a la delegacia de policía, denuncia la violación que sufrió y muere. Y la violación que los policías chilenos cometieron contra las mujeres en las manifestaciones de calle recientemente. El sujeto policial, el sujeto moral, el que debería estar cuidando de la moral social, cuidando de que no existan los crímenes, es el que va a controlar el crimen posible, violando el cuerpo de las mujeres. Y esto no es raro, esto se explica de esta forma. El sujeto agresor le dice a la víctima que la víctima es imperfecta moralmente y que necesita ser violada por él para estar sometida al orden patriarcal dominante, al orden general que es el orden patriarcal. Él representa al patriarcado, ¿no? Como todas las autoridades en el mundo en que vivimos, en esta prehistoria patriarcal de la humanidad, que es la forma en que le llamo. La autoridad encarna ese poder patriarcal y es muy difícil desbancar eso, es muy difícil erosionar eso, es muy difícil hacer eso caer por tierra. Solo cae por tierra si entendemos qué es el patriarcado, le movemos el piso, lo erosionamos y lo hacemos caer.